la canción nos da más para abajo, pero sí está bonita, pues ahí no. Estamos ya listos y listas para iniciar la mesa de análisis tradicional de los viernes. Me acompaña por acá en cabina Janet Harrison, abogada, maestra en gestión pública. Bienvenida, Janet, buenos días. Muchas gracias, qué alegre de verte y que al fin es viernes. Eso nos pone de mejor humor, ¿verdad? Oye, Sí, aprovecho, Janet, para felicitarte y agradecerte por tu labor, al igual que Alejandro Cepeda y todos los colaboradores y colaboradoras que, pues, enriquecen mucho nuestros espacios. Tuvieron una convivencia por acá en nuestras instalaciones hace días. Entonces, ahí vi las imágenes y me dio mucho gusto ver a varios colaboradores y colaboradoras, particularmente de la barra de noticias de Radio Sonora. bueno, muchas gracias a ti, qué bueno que abres esa conversación porque le digo a Tirso cada vez que lo veo que yo soy bien feliz en Radio Sonora, me gusta levantarme temprano y venir. Me acuerdo de mi abuelo cuando entro, porque la Ajá. primera vez que le hablé le dije, oye abuelo, voy a Radio Sonora, me dijo, de veras, hija. Y Porque él wow. escucha bueno, escuchaba en ese momento Radio Sonora en Santana, entonces para mí este lugar es muy especial, creo que es una manera de abonar a la democracia el que todas y todos busquemos cómo participar y yo te agradezco mucho a ti personalmente, al equipo de noticias y también al Tirso por abrir estos espacios. No, encantadísimos, encantadas de tenerte por acá y de que contribuyan a hacer esto de la radio pública que nos encanta y que hace tan especial nuestros contenidos y esta responsabilidad que también tenemos, ¿no? De informar de la manera en la que lo hacemos y ustedes sin duda contribuyen ampliamente, ¿no? Así que Muchas pues gracias. muchas gracias. Aprovechar este espacio, ¿no? Pues nos vamos con los temas, si te parece. Claro. Janet, dime por cuál empezamos. Tenemos acá la reforma a la ley de amparo, el tema de la eliminación de la retroactividad, que es un tema muy importante. Veíamos ahorita, bueno, también tenemos sobre la mesa el tema de la carrera de Donald Trump al premio Nobel y el hecho de que ya María Corina Machado pues será ha sido pues la ganadora de este distintivo en este 2025. Tú dime con cuál arrancamos. Con el amparo puede ser para esperar Sí, a para ir. Alejandro. Sí, Alejandro ya viene en camino, entonces Alejandro Cepeda se incorpora. A ver, cuéntanos sobre esto. Creo, me parece a mí que el tema de la retroactividad lo habíamos abordado quizá muy leve en Así es. alguna mesa anterior, ¿no? Habíamos hablado un poco de esto. Bueno, como todos sabemos, está en este momento en discusión en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la ley de amparo. La ley de amparo es el mecanismo, bueno, el amparo es el mecanismo por el que la ciudadanía podemos ir a la Suprema Corte por la violación a alguno de nuestros derechos por parte de una autoridad. Es decir, una autoridad que tomó una decisión o dejó de tomar una decisión o una acción y que eso vulnera nuestros derechos humanos. Entonces, en este proceso legislativo que se dio de manera muy rápida, creo que ese vicio debiéramos de cuestionarlo si es positivo. La necesidad de sacar las reformas tan apuradas y luego tener que enmendarlas, yo creo que no son las cosas tan urgentes como Ujú. para que no se les dé su tiempo de madurez. Si tú escribes algo hoy y lo revisas mañana, le vas a encontrar algo a la redacción que Y creas que hay eso que es modificar. indudable y Así en es. todo, ¿eh? Eso es indudable. Hasta los mensajes de WhatsApp que le mandamos a alguien Sí, enojados, a los 15 minutos que lo leemos y decimos, "Ah, no debimos de haber hecho eso, debimos de haber dicho esto claro. otro". Entonces creo que eso es parte de lo que pasa en el Senado. Se agregó un transitorio en el que decía que la ley se iba a aplicar de manera retroactiva. Eso significa que si tú tienes un juicio de amparo que es viejo, le van a aplicar reglas nuevas. Ujú. Porque esto no es justo y es una analogía que escuché en la radio precisamente y me pareció muy gráfica, que es como empezar un partido de béisbol y a la mitad de las entradas cambiar las reglas del juego. No sería justo porque al final ya hay intereses en desarrollo. Entonces, esto es Ujú. lo que se ha estado discutiendo. Fue una iniciativa de un senador de un grupo parlamentario, pero se aprobó por la mayoría. Entonces, de esto yo resaltaría la actitud de la presidenta de posicionarse de manera firme en contra de las cosas que ella considera que no son positivas para la estabilidad política del país. Si bien es cierto que hay división de poderes y el poder ejecutivo no manda al legislativo, pues también es cierto que ese tipo de medidas violatorias a la constitución política pues no son buenas para nuestro Estado de Derecho, no son buenas para el principio de legalidad. Entonces me parece positivo que ella se posicione y los invite a que replanteen la plana. Y creo que es urgente dejar de sacar legislaciones express, que Ujú. luego siempre hay que repararlas. Oye, y me parece interesante este ejemplo que pones del partido de béisbol y esta situación en la que sí escribimos algún día, al día siguiente le encontramos algo, Así porque es. además todo siempre es perfectible, pues, ¿no? Entonces,
siempre vamos a encontrar algo, ¿no? Claro. Se incorpora aquí a la mesa Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Bienvenido, Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Una disculpa por mi voz primeramente. No, Sí, voy Como mira, saliendo. adolescente, como adolescente. pero mira, Pues, es que sí. estás en desarrollo. Estás cambiando de edad. Sí. No, vengo saliendo de una fuerte gripe y Híjole, entonces no, sí, pues mira, agradecerte primero que nada que con todo y eso y como te encuentras, pues estés acá con nosotros. sí. ¿no? No, muchas gracias a ustedes por la Oye, invitación, voy a como siempre. retomar ahora que estás aquí el comentario que inicialmente hice, porque sí te lo quiero decir, agradecerles también a ambos, y particularmente pues el apoyo que nos brindan como colaboradores de estos espacios, ¿eh? Aquí son muy valiosos en el marco de nuestro 43 aniversario, y mira, al pie del cañón, así. No, es un Yo placer solo siempre estar aquí. relampagué. Así es. Oye, le entramos de lleno, Alejandro, al tema de la ley de amparo, la eliminación de la retroactividad. Por acá Janet nos daba sus primeras impresiones, ponía por ahí algunos ejemplos. Y recuerdo que en algún momento ya lo habíamos incluso abordado de manera breve, ¿no? En este análisis que se ha venido haciendo sobre el tema, ¿no? Sí, claro, ya hemos comentado sobre la Ajá. ley de amparos, pues ahora pasa un tema ahí que modifican un artículo transitorio en donde preveían un tema con la retroactividad de la ley, que como bien sabemos, pues es un precepto constitucional la irretroactividad de la ley. La Comisión de Justicia del Congreso ya modificó, ¿no?, este artículo transitorio, se lo pasaron del Senado. Bueno, llegó la iniciativa por parte de la presidenta, sí, lo modificaron en el Senado este transitorio. Cuando pasa a la Cámara de Diputados, pues se dan cuenta de que tiene un transitorio que claramente es inconstitucional, precisamente el artículo 14 constitucional. Recordemos, ¿no?, que este artículo en particular dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona, ¿no? Que aquí encontramos dos cosas particulares, ¿no? ¿Qué significa la retroactividad para las personas que nos están escuchando y tal vez nunca han escuchado ese concepto? Por ejemplo, si yo estoy llevando un juicio, ¿no? Un juicio, digamos, civil, y el Código Civil para el Estado de Sonora se modifica posterior a que yo presenté mi demanda, me la admitieron, ¿no?, todo mi proceso. Esta ley se modifica. Entonces, yo, porque presenté esa demanda antes de que se modificara esta ley o que se aprobara y se publicara y todo el proceso que tenemos de legislación, pues me va a aplicar la de antes, no me va a aplicar esta, pues, No te va a aplicar ¿no? la nueva. Entonces, en el caso de que existiera la retroactividad, pues me aplicara la nueva ley a pesar de que yo empecé mi proceso con la vieja ley. Entonces, esto, para efectos de nuestra Constitución, pues, para efectos de la ley de la Constitución, sería algo inconstitucional. ¿Qué es lo que hubiera provocado? Que se hubiera aprobado en esos términos, pues que todo el mundo, cuando presentara sus amparos, ¿sí?, les iba a aplicar la nueva ley a pesar de que fueran amparos antiguos. Se iban, obviamente, era un juicio constitucional precisamente por esta aplicación y lo iban a ganar, pues, ¿no? Entonces, iba a ser un conflicto, sí, iban a derrocharse recursos, digamos, hay que decirlo, de Oquis, sí, también, pues, ¿no? Porque era claramente inconstitucional. Pues, ¿no? Entonces, pues creo que es positivo que sí se haya corregido, se tenía que corregir. Incluso creo que hubo algunas manifestaciones ahí de diputados que estuvieron molestos dentro de la Cámara de Diputados, que no sabían quién había sido dentro del Senado, quién había cambiado eso, pero pues que ahí iban... Un De duende. esas situaciones extrañas duende. que Sí. ocurren, ¿no? Así ni quién fue, sabe, ¿no? ¿Sabe? Sí, no. Pero al final de cuentas, pues se hizo la corrección. Sí, se hizo la corrección. Ujú. Y Bueno, en ese periodo está, ¿no? Se ha votado, ¿no? sí, bueno, Ajá, bueno, está en bueno, esa se votó en etapa. comisiones, pues, Ajá, ¿no? pero- Ya se hizo el dictamen con el nuevo dictamen, ¿no?, con la nueva propuesta. Y al final de cuentas creo que fue un descuido del Senado, ¿no? No sé si fue un asesor ahí con una gran idea Pero qué grave, ¿no? El descuido Sí, tan claro, grande, claro, pues. Porque claro. no puede, esos Sí. descuidos no fue pueden una ser coma, muy pues. costosos. Claro, ¿no? Pueden ser muy definitivamente. costosos, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí. Ahí está, y es importante aclararlo y que la gente sepa cómo puede impactar, ¿no? Claro. En los procesos que se están ya llevando, ¿no? Y próximamente en los que tendrán lugar, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a mensajes, nos están indicando que nos tenemos que ir a una pausa, son las 7:42, regresamos a esta mesa de análisis. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Radio
Radio Sonora se ve y se escucha en www.radiosonora.com.mx. Participa desde tu comunidad como educador en el CONAFE y apoya a la creación de comunidades de aprendizaje. Conoce la transformación de la educación comunitaria a través de la relación tutora, un diálogo uno a uno al ritmo del estudiante. Recibirás formación continua y una beca para continuar tus estudios. Infórmate en www.go.mx/CONAFE. CONAFE, transformamos la educación comunitaria. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Gobierno de México. La verdad, como mamá, me angustiaba mucho que mi hijo no tuviera las herramientas suficientes para seguir estudiando. Pero hoy me siento ilusionada que con las becas mi hijo pueda tener un mejor futuro en su vida y seguir sus estudios. Esta oportunidad nos devolvió la fe en que los sueños sí se pueden alcanzar. La educación es para todos, se los agradecemos de corazón. Gobierno de Sonora, tierra de oportunidades. Radio Sonora cumple 43 años al aire y lo queremos festejar a lo grande. Te invitamos el domingo 12 de octubre en punto de las 5 de la tarde al concierto de aniversario con la música de Alta Excelencia, Grupo Legionarios, Los Tres de la Sierra, Los Tramposos de Imuris. Y con más de 40 años de trayectoria, el grupo que ha hecho bailar a miles de sonorenses, la tambora Ritmo Express. ¡En la de Sonora, la tambora Ritmo Express! No te lo puedes perder. Domingo 12 de octubre a las 5 de la tarde en la Plaza Hidalgo. Radio Sonora, 43 años de ser la voz de la cultura popular. El cauce del río Mayo nutre las raíces Yoreme y Guarijío. 3 pueblos, 2 raíces, un solo espíritu que honra la vida y la tierra. Que transforma y se desarrolla firme en sus tradiciones. Mientras forja su futuro. Radio Sonora, cubriendo en los municipios de Quechojoa, Navojoa y Álamos. 94.7 FM. Donde tú estás. Estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias, AM. Regresamos. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Estamos platicando de esos cambios y de lo que generan, pues, ¿no? De las enfermedades que generan y demás. Bueno, esperemos así como decimos, toco madera. Oigan, vamos a platicar ahora sobre esta carrera de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz 2025. Pues varios presidentes estadounidenses han obtenido este distintivo. El último me parece que fue Barack Obama, y podríamos aquí pasar horas haciendo un comparativo y analizando sobre qué llevó a Barack Obama a ganar en ese momento este premio y lo que está haciendo y lo que dice Donald Trump que ha hecho y por qué se lo merece. Por ahí hablaba de que él ha evitado tantas N cantidad de guerras y demás. Está muy interesante este tema, Janet. ¿Cómo la ves? A ver. Pues es polémico. Como polémico es el liderazgo del presidente, ¿no? O sea, no, sí. Es imposible o muy difícil que no te genere alguna reacción sus planteamientos. Yo creo que siendo objetivos y analizando qué ha pasado en la historia del Premio Nobel, sí hay elementos para que sea nominado. En este año ya no ganó y no entraba en el periodo de evaluación, pero el acuerdo que se está realizando entre de Hamas para detener la guerra, pues al final sí es un hecho contundente en la geopolítica y en los conflictos armados activos. Se contrapone de alguna manera con fomentar la fraternidad entre las naciones, porque recordemos que ha sido una administración muy dura y muy amenazante en cuanto a salirse o retirarse de los tratados internacionales. Ha sido alguien con políticas migratorias muy severas, muy estrictas y en algunos momentos cruzando la línea de la violación de los derechos humanos. Entonces tenemos como que este dilema ético entre si darle fin a ciertos conflictos armados no se contrapone al mismo tiempo con incitar a la transgresión de otros derechos humanos. Entonces es muy polémico. Yo creo que va a ser considerado para el Premio Nobel del 2026 si se concreta y se logra materializar los acuerdos de paz que se están firmando en este momento. Creo que también el conflicto de Rusia está teniendo un papel
ahí relevante en cuanto a las negociaciones. Entonces, no es un perfil que sea, digamos, muy socialmente aceptable, no Es que es... es muy confrontativo y Sí, creo yo pues, que la imagen que tenemos además de las figuras que podrían estarse más vinculadas a pero son este de las tipo de... recientes. Ah, no, sí, Porque si claro. ves en la historia del premio Nobel, al final no se ha buscar liderazgos sociales como Malala, ¿no? Que son así perfiles Ajá. que son como muy vinculados a los derechos humanos, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que es polémico, pero nos guste o no, o su perfil o su liderazgo, al final sí está incidiendo en el mundo, en la forma en la que se están comportando los países, y sí ha habido despresurización en ciertas materias y ha habido una agonía en otras, como el tema migratorio. Y que eso también es importante, hay que reconocer que hay ciertos tipos de liderazgos, ¿no? A lo mejor Claro. tenemos también esta idea de que es uno o dos, pero la verdad es que al final de cuentas lo que importa también es el resultado, ¿no? Pues yo creo que va a ser una Ujú. decisión difícil, definitivamente Sí, muy politizada, porque hay muchos intereses económicos, se están renegociando las formas en las que se comercializa a nivel global y obviamente la potencia mundial sigue siendo Estados Unidos y sigue siendo muy relevante para estos acuerdos internacionales. Creo que no podemos cegarnos así como decir, no, es lo peor, porque sí hay ciertos elementos. Yo puedo reconocer y de lo que le reconozco a la presidenta de la República es su cambio en la política de seguridad pública y en mucho ha tenido que ver la llegada de Estados Unidos. Entonces, yo creo ujú. que a México nos ha ido mal en ciertos aspectos con la política estadounidense, pero hay otros como la seguridad, que al final yo en esta mesa he hablado muchas veces del Claro Sonora, donde la basura entraba con los militares porque no había manera de llegar al Claro sin que hubiera un riesgo de que te pararan y mil cosas. Entonces yo creo que como todo no es perfectamente bueno ni perfectamente malo, sí creo que hay elementos para que sea postulado y creo que va a ser un tema en el 2026 en el que pudiera entregársele Ujú. esta distinción. A ver qué Sí, pasa de aquí a allá. ya en este ya no fue, ¿no? A ver, Se Alejandro, ¿cuál cebó. es tu? Ya se le cebó. Este no alcanzó, Este no no me alcanza. alcanzó. Sí, yo creo que definitivamente no hay ni un elemento posible en que se lo pudieron haber dado. Hace unas horas se lo acaban de dar a María Corina Machado Ajá. de Venezuela, que igual también creo que no fue una excelente idea. Igual yo estoy en contra, ¿no?, de que se lo den a políticos en lo general. También estuve en contra de que se lo dieran a Barack Obama. Como que la idea de que alguien que esté en la búsqueda del poder o que es el que está deteniendo el poder no me agrada. Pues, ¿no? Creo que sí se deberían buscar perfiles pues más ciudadanizados, líderes sociales, no alguien que esté... Sí, con esta idea de lo que sí, sí, creemos sí, que al puede final de ser el... cuentas, pues muchos políticos creo que no tienen, digamos, unos fundamentos básicos sobre su lucha como tal, pues no, sino que es la búsqueda del poder, porque eso es la política, pues no, al final de cuentas, en cierto sentido. Porque creo que no pudo haber sido Trump. En primer lugar, recordemos que los años anteriores, específicamente recuerdo el de economía y de la paz también debe de haber, ha ido a líderes climáticos, ¿no? ¿Qué pasa con Trump? Trump ha sido un negacionista del cambio climático por años, lo dijo en su discurso de la ONU, que el cambio climático ha sido una de las grandes mentiras de toda la historia. Entonces, como un premio que ha ido, por ejemplo, creo que en el 2019 se dio el Premio Nobel de Economía a unos economistas que hicieron, digamos, una tasación, una introducción de la cuantificación del clima, ¿no? Y de cuánto nos cuesta el cambio climático a la economía como tal. Entonces, generar un modelo económico, no a partir también de ya de introducir variables como es el cambio climático. Entonces, ¿cómo si tu misma institución ya ha dado premios, ¿no? Si el premio Nobel a personas que se dedican al estudio del cambio climático y también, por ejemplo, se le ha dado en el premio Nobel, no recuerdo qué año específicamente, pero también se le ha dado a líderes climáticos, entonces, ¿cómo posteriormente se lo vas a dar a alguien que está en contra, o que ni siquiera que esté en contra, ¿no? Que niega totalmente que existe el cambio climático, ¿no? Entonces, digo, podrás estar, creo, a favor, ¿no? O en contra del cambio climático es una cosa, ¿no? Decir, bueno, ni modo, ¿no? Así funciona nuestra economía, así funciona nuestra política industrial, sí, vamos a generar más CO2 del que... No, pero no negarlo, pues, no negar que existe algo que ya es ciencia como tal. Entonces, creo que por un lado esto lo volvía incapaz de poder acceder a este premio
y por otro, creo que su postura a apoyar a Netanyahu, ¿no? Él siempre ha dicho que quiere que termine la guerra y todo, pero pues si dices por un lado que quieres que termine la guerra y por otro lado, no la persona que está haciendo la guerra, estás apoyándola completamente, ¿no? Y diciendo que Israel debe prevalecer, ¿no? Y no mencionas nada de Palestina, ¿no? Y Palestina es a más para ti, ¿no? Ni siquiera es un estado tratando de ser, ¿no? Sí, ni siquiera lo reconoces como tal, pues creo que también esto lo haría no elegible, pues, ¿no? Para este premio. En general, creo que ni un político debería ser elegible para el Premio Nobel de la Paz. Pero, sí, porque los intereses que tenga uno a lo mejor son contrarios exacto. a los que del otro lado del mundo se... Pero ¿qué es el Premio Nobel de la Paz? Partiendo de ese punto. El Premio Nobel es algo que inventó alguien que tuvo una fortuna, inventó la pólvora, o sea, el Premio Nobel no fue creado para distinguir trayectorias, sino para distinguir acciones concretas. Por eso yo sí creo que la vamos a ver en el 2026. Pero ¿se lo merece o no se lo merece? Pues es que hay que ver si el acuerdo de paz se concreta. Punto número 1, se acaba de firmar. A ver, tus acciones como político, específicamente como presidente, son para beneficiar a un país en lo particular. Sí, no para beneficiar al mundo ni para beneficiar a un colectivo fuera de un país como tal. O sea, creo que alguien que está tratando de beneficiar solamente a un sector poblacional que es su país, los Estados Unidos, no puede ser considerado como alguien que está buscando la paz mundial como tal. Oye, y aparte, ¿sabes qué? Lo que sí coincido con Alejandro es que no hay como criterios, como que los criterios cambian o varían, ¿no? O sea, entonces sí es política como cualquier premio, a final de cuentas. Entonces, bueno, no, está como muy complicado. A mí no me gusta del todo el... A mí se me hace que puede ser un contrasentido. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién podría ser entonces? A ver, si tomamos en cuenta y ponemos sobre la mesa los personajes que existen en este momento, ¿ustedes a quiénes se lo darían? No lo sé, pero yo ¿A creo... quién postularían? Me parece que estamos viviendo en el mundo un reacomodo también de las ideas. Y vemos cómo países están transitando de un modelo a otro. Creo que yo me considero y trabajo a favor de los derechos humanos, pero tampoco me escandaliza que haya, o sea, creo que es positivo que la gente se cuestione, pues. Entonces yo creo que no podemos, o sea, como descartar agendas que no son las que tenemos, ¿no? Aunque no estemos de acuerdo, definitivamente no estoy de acuerdo con la política antimigratoria, no estoy de acuerdo con que hay que acabarnos con el planeta, pero sí estoy de acuerdo que hay países que no le entran y eso que sé que sea poco atractivo. O sea, creo que hay que cuestionarnos el modelo y lo hemos platicado aquí, si sigue funcionando la ONU y qué tendríamos que hacer para que el acuerdo internacional vuelva a ser viable y vuelva a ser eficiente. Entonces, yo creo que son esas personas que vienen como, o sea, que están rompiendo el silencio que había. Me parece peor el silencio en el que todos decían, sí, pues tenemos 2 años en guerra, 2 años de que ya dijimos y nos podemos dejar de hacer los locos a que existía la guerra, ¿no? Entonces, este personaje que es tan controversial y es tan polémico, al menos está abriendo y exhibiendo esa inoperancia, pues. Entonces, eso me parece positivo. Digo, no es el liderazgo en su conjunto, pero tampoco el premio Nobel busca glorificar a una persona como hacerlo santo, pues. No es la canonización del Vaticano, el premio Nobel. Si lográramos la paz, yo creo que eso es algo que hay que festejar y hay algo que hay que desarrollar un modelo en el que podamos desactivar el resto de los conflictos armados en el mundo. Entonces, está muy interesante el pero tema. está complejo, pues cada quien. Muy complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? Entonces aquí podríamos estar 1000 horas. Pero lo hablaremos en el 2026, porque si algo tiene es que es muy terco el liderazgo. No, y creo además que el hecho, si bien como decía Alejandro, pues está como raro y podemos o no estar de acuerdo con que políticos, pues ya ha ocurrido, pues de que lo han pero hay ganado. muchos. Yo creo que no sé si el hecho de que Barack Obama lo ganó de la forma más inmediata, sea algo que y lo ganó por un discurso, y lo ¿no? ponga así como que más y hay gente que ha ganado por dar un discurso, o sea, al final yo sí creo que un acuerdo entre países pues es relevante, pero... Bueno, pues, y luego hay gente que ha nominado más de 10 veces.
Hasta que se les hasta que se logra, entonces a lo mejor a lo mejor son ellos mismos. Pero ¿no? tiene los que ser en postean. vida, eso sí. Bueno. Eso sí, muy bien. Pues Alejandro, Janet, muchas gracias por habernos acompañado y también agradecerles infinitamente la oportunidad que nos dan, que nos brindan de escucharles y de que formen parte de nuestro equipo de colaboradores. Muchas gracias. Alejandro, recupérate. Muchas gracias. Habla como el padrino. Sí, no, ándale. Nos vamos a mensajes, son las 7:57, volvemos. Decirte